La invasión Skibidi Toilet llegó muy rápido y aparentemente de la nada. Para el momento en que la amenaza alienígena fue entendida por completo, ya se había esparcido por toda la Tierra, aniquilando a la mayoría de la humanidad. Los Cameraman han liderado el camino del contraataque, pero el territorio continúa siendo perdido a un ritmo preocupante. Episodio 1. El nacimiento de Red. Bautismo de sangre. Era evidente que algo estaba mal. No se suponía que hubiera tantos, no en esta parte de la ciudad, no ahora. Las sombras del atardecer parecían una débil cobertura en el callejón donde el escuadrón permanecía agachado, mirando en silencio como oleada tras oleada de Skibidi Toilets pasaban por las calles a solo unos pasos, barriendo el área en busca de sus enemigos Cameraman. La aparente interminable horda estaba compuesta en su mayor parte por soldados ordinarios. Sus grotescas cabezas no del todo humanas se extendían sobresaliendo de esos blancos y sucios cuencos. Pero había algún que otro Strider Toilet también, trepando a través del campo de vista del escuadrón con sus arácnidas y afiladas patas. Una mano le tocó el brazo en señal de advertencia. Miró hacia su compañero Cameraman, quien, como él, era otro recluta completamente nuevo en ese escuadrón, junto con la Camera Woman agachada con ellos detrás de un grupo de viejos contenedores de basura. Sus blancas cabezas de cámaras CCTV permanecían inmóviles, tensas en anticipación. El trío era lo bastante reciente como para no haber tenido aún la oportunidad de desprenderse de las pulseras metálicas de identificación que les habían dado acceso a la base cercana. La pulsera del Cameraman que le había llamado la atención asomaba por debajo del puño de su largo abrigo. CRK5L, decía. La de la Camera Woman leía CRDE4. La había visto antes, cuando estaban en la base preparándose para lo que se suponía sería una patrulla rutinaria, de bajo riesgo. C por Cameraman, R por el centro de alistamiento por el que habían pasado, y luego un código de designación individual. El suyo era 3DD, aunque probablemente no necesitarían las etiquetas de identificación por mucho más tiempo, ahora que estaban registrados en los sistemas de la base. K5L señaló. 3DD bajó la mirada y descubrió que la punta de su pie asomaba más allá del borde de un contenedor de basura. Al instante lo retiró, fuera de vista. El movimiento atrajo la atención de su líder de escuadrón, Zero, al otro lado del callejón, detrás de una pila de escombros. Ella alzó la vista bruscamente, su mirada intensa atravesando a 3DD mientras levantaba un solo dedo frente a su lente. ¡Silencio! 3DD se encogió. Un solo día con este escuadrón y ya lo estaban regañando por cometer errores. Y Zero no era conocida por tener en su equipo a alguien que no estuviera a la altura. Tendría suerte si no lo reasignaban en cuanto regresaran a la base. Eso, claro, suponiendo que regresaran. La oleada de toilets parecía no tener fin. 3DD había dejado de intentar contarlos hacía ya mucho, y aún así seguían deslizándose sin pausa junto a la entrada del callejón. Por suerte no parecían interesados en el angosto callejón lleno de basura. Mientras el escuadrón pudiera mantenerse fuera de la vista y en silencio, podrían esperar hasta que los invasores se marcharan, y luego escabullirse bajo el manto de la oscuridad. Un sonido de raspado llegó desde algún lugar cercano. La cabeza de Zero giró de golpe una vez más. 3DD empezó a alzar las manos en señal de inocencia, cuando un destello de movimiento, desde arriba, captó su atención. Alzó la vista justo a tiempo para ver a un Strider Toilet descendiendo a toda velocidad por la pared de ladrillo a su espalda, dirigiéndose directamente hacia él. 3DD se quedó helado mientras saltaba, demasiado sorprendido para reaccionar, pero un instante antes de que el Strider lo alcanzara, una forma oscura chocó contra él. ¡Zero! Ella y el Strider se estrellaron contra una pila de palets de madera podrida, con puños y patas larguiduchas volando por todas partes. La líder del escuadrón golpeaba el Strider Toilet sin descanso, intentando alcanzar una y otra vez su descargador, pero el Strider siempre lograba girar y apartarse justo antes de que pudiera atraparlo. D4 se abrió paso cruzando por delante de 3DD, moviendo las manos con frustración. ¿Por qué no estás ayudando? Ella se metió en la pelea, agarrando el descargador del Strider Toilet y tirando de él. Los rasgos del Strider cambiaron de rabia a terror un instante antes de que su cabeza girara hacia adentro del inodoro y desapareciera. 3DD dejó caer los hombros aliviado. ¿Por qué no hizo algo? Justo cuando Zero señalaba con un dedo hacia la boca del callejón. El alboroto había llamado la atención,
Y mucha. Una docena de Skibidi Toilets miraban por el callejón hacia ellos, todos disputándose un lugar al frente del grupo, con los rostros deformados por la rabia. Zero dio una señal. En un instante, el resto del escuadrón se puso de pie y agarró cualquier cosa que pudiera servir como arma. Ladrillos descartados, tablas de madera, viejas tuberías de metal. Esperar a que la avalancha de toilets pasara ya no era una opción. Tendrían que abrirse paso, a golpes. Zero tomó la delantera, deteniéndose un momento para hacer una forma de O con su mano. 0 toilets vivos. Ese gesto simple y contundente dictaba la filosofía del escuadrón, sin mencionar que le había ganado su nombre a la líder, número que también estaba pintado en rojo oscuro en la espalda de su chaqueta de cuero negro. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. 3DD iba hasta atrás del escuadrón mientras avanzaban desde su escondite, lanzándose contra los invasores. Claramente, los Toilet no esperaban ese nivel tan intenso de resistencia. La línea enemiga se rompió casi de inmediato, y la pelea se desparramó fuera del callejón. 3DD se deslizó entre D4 y K5L, ambos en combate con Toilets, con los puños golpeando sin descanso esas caras carnudas y dentadas. Agarró un descargador al pasar, eliminando al Toilet de K5L. Su camarada le lanzó un pulgar arriba agradecido, pero 3DD no tuvo tiempo para responder. Un Toilet lo derribó, enviándolo a estrellarse contra el pavimento. 3DD lo pateó, rodó para alejarse antes de que el Toilet pudiera atacarlo de nuevo, y se levantó de inmediato. Pero el Toilet volvió sobre él casi en un instante. Apenas logró conectar un golpe entre sus ojos, aturdiendo al enemigo. Entonces 3DD agarró su descargador. Con un grito penetrante de muerte, la cabeza giró y desapareció en las profundidades de su tazón. D4, de espaldas a él, también había eliminado su primer Toilet, pero ya estaba enredada con otro oponente. Mientras tanto, Zero estaba atrapado entre dos Toilet, defendiendo su posición mientras blandía una tubería oxidada contra ellos. Mientras 3DD dudaba a cuál Camera Woman ayudar, otro Toilet se le lanzó, pero él lo esquivó con destreza y tiró del descargador. 3 abajo. Levantó el puño con fuerza, olvidando su error en el callejón. Esta era su primera batalla y ya había eliminado a varios enemigos. Pero esos sentimientos de triunfo desaparecieron cuando K5L chocó contra él, girando al 3DD de golpe. De repente, docenas de Skibidi Toilets llenaron su campo de visión, cubriendo la calle como una infestación de bichos de porcelana blanca. Y, sin embargo, K5L le dio una palmada confiada en el hombro. No importa. Decía el gesto. Podemos con ellos. Pero 3DD se enderezó un poco más cuando D4 apareció a su lado también. Ella asintió con la cabeza con un gesto despreocupado, cerró los puños y salió corriendo. Ambos la siguieron. No estaban dispuestos a quedarse atrás. No importaba cuántos toilets hubiera. Eso era para lo que los habían entrenado, lo que debían hacer. Eliminar a cada invasor de porcelana que se cruzara en su camino, tal como su líder de escuadrón había ordenado. 0 toilets vivos. 3DD golpeó con tanta fuerza al primer Toilet que su cabeza se echó hacia atrás, rompiendo la porcelana detrás de él. No es que el atacante tuviera oportunidad de darse cuenta. Lo descargó antes de pasar a su siguiente objetivo. Golpe, descarga. Golpe, esquiva, descarga. Era un ritmo estimulante, y disfrutaba cada grito de sorpresa y rabia mientras descargaba a Toilet tras Toilet tras Toilet. Los demás hacían lo mismo, y el escuadrón se unía para abrirse paso, dejando una senda de destrucción por la calle. 3DD había sentido un subidón de orgullo cuando lo asignaron al grupo de Zero, conociendo su reputación, pero eran aún más duros de lo que esperaba, dejando la calle oscura y sombría llena de toilets muertos. Se lo merecían los invasores por estar donde no debían. Esta patrulla se suponía que sería rutinaria. Esta sección de la ciudad estaba limpia y tranquila según el informe que habían recibido anteriormente. El escuadrón debía barrer el área y eliminar a cualquier infantería Skibidi extraña que encontraran. No esperaban toparse con un pequeño ejército de toilets. Pero claramente, si querían pelea, el escuadrón estaba más que dispuesto a dársela. Rostro tras rostro se arrugaba, gritaba y descargaba, hasta que 3DD ya no sabía cuántos había derribado. ¿Para qué llevar la cuenta de todos modos? 0 era el único número que importaba. Hablando de eso, 3DD había perdido de vista a la líder del escuadrón, pero de repente Zero apareció corriendo, pateando un toilet contra la pared de un edificio cercano, y luego siguió con un golpe en la cara con su tubo de metal. La fuerza fue tan intensa que el toilet se desplomó en el suelo y no se volvió a mover. Zero se giró para buscar a un nuevo oponente, pero solo vio a 3DD.
Le lanzó un encogimiento de hombros con picardía. No es para tanto. La líder del escuadrón siguió con un gesto de descarga. 1 o 100, todos se descargan igual. Por supuesto, Zero no se había inmutado ante lo que parecía un ejército interminable de toilets cuando estaban escondidos en el callejón, y tampoco ahora que los enfrentaban de frente. Su confianza era contagiosa. La emoción de la batalla volvía a crecer en 3DD, quien miró a su alrededor buscando al toilet más cercano, listo para descargar a otro hacia el olvido. Pero los reclutas cerca de él habían detenido su avance y miraban hacia la distancia, justo detrás de 3DD. De repente, una explosión retumbó a lo lejos. Se sintió tanto como se escuchó, mientras el suelo bajo ellos temblaba violentamente. 3DD giró hacia la dirección de donde había venido, por otra calle que pasaba entre un par de rascacielos de vidrio. El humo llenaba el espacio entre ellos, nubes grises que resaltaban en la oscuridad de la noche, mientras fragmentos de escombros flotaban en el aire. 3DD miró a Zero, ¿Un ataque? ¿Es de nuestro lado o del de ellos? pero Zero no le prestaba atención. Por su postura intensa y concentrada estaba claro que estaba transmitiendo lo que veía a través de su cámara. Extraño, porque según había oído, Zero prefería dejar esa tarea en manos de los otros cameraman y mantenerse enfocado en la lucha. Lo que significaba que lo que sea estuviera ocurriendo era algo lo suficientemente importante como para querer asegurarse de que la base lo viera. 3DD se giró hacia la nube de humo justo a tiempo para entender por qué. Algo enorme, al menos de 3 pisos de altura, emergía de ella. 3DD dio un paso atrás. No era su intención, pero hasta el momento solo había visto a los Skibber Toilet gigantes en un monitor, transmitidos por los cameraman que habían tenido la mala suerte de encontrarlos en batalla. Parecían grandes entonces, pero en la vida real, lo que se cernía sobre ellos era una encarnación monstruosa y colosal de los pequeños Toilet que habían estado derribando, con un exterior de porcelana blanco como el hueso, una sonrisa feroz y ojos intensos y maníacos que recorrían el conflicto en curso. Pronunció una cadena de extrañas palabras alienígenas Toilet, con un tono grave que resonaba entre los edificios. 3DD no pudo evitarlo, comenzó a temblar. No eran suficientes, no había manera de que su pequeño escuadrón solitario pudiera derrotar a un Toilet gigante así. No con tantos de sus pequeños compañeros todavía listos para frustrar cualquier intento de ataque. Necesitaban retirarse. Mientras daba otro paso atrás con miedo, la mano de Zero se posó firmemente sobre su hombro. Ella no iba a ir a ningún lado. Con la otra mano, hizo una señal a D4 y K5L, los 2 miembros del escuadrón más cercanos. ¡Síganme! 3DD dudó, pero Zero era su líder y le estaba dando una orden directa. Sin embargo, para su sorpresa, guió al trío alejándose del toilet gigante que se acercaba. En lugar de dirigirse hacia él, arriesgó una mirada atrás mientras avanzaban. El resto del escuadrón seguía peleando, pero habían comenzado a retroceder mientras la bestia Toilet se abalanzaba sobre ellos, reconociendo su clara desventaja. La confusión de 3DD se profundizó cuando Zero los condujo de regreso por el callejón. ¿Acaso pensaba que podrían esconderse otra vez? Tan pronto como esa cosa los alcanzara, los detectaría y quedarían atrapados. Pero Zero corrió hacia la escalera que colgaba de una salida de incendios ubicada arriba, trepando hasta el primer piso y haciendo señas para que los demás le siguieran. D4 no dudó, tampoco lo hizo K5L. Una vez más, 3DD quedó en la retaguardia, siguiendo mientras subían por los peldaños oxidados de la precaria estructura metálica, rumbo al techo del edificio. En un segundo demasiado pronto, abajo, el humo del ataque de los Toilet había empezado a llenar el callejón, dificultando la visión. 3DD solo podía esperar que el resto del escuadrón estuviera aprovechando la niebla para sacar ventaja. 3DD llegó al techo y se impulsó para subir, manteniéndose agachado como sus compañeros mientras se arrastraban hasta el borde del edificio. Era un punto de observación sólido para vigilar la batalla en curso, aunque el humo hacía que solo pudieran distinguir siluetas difusas. 3DD apenas alcanzaba a distinguir las figuras más altas y esbeltas de los cameraman entremezclados con sus más corpulentos oponentes Toilet, intercambiando golpes y tirando de descargadores. Se estaban defendiendo bien contra el avance, pero claramente estaban en inferioridad numérica. Era solo cuestión de tiempo antes de que el resto del escuadrón fuera superado. De repente, D4 señaló con entusiasmo. Calle abajo, en la dirección opuesta a la que se movía el Toilet gigante, aparecieron más cameraman, docenas de ellos.
todos corriendo hacia la pelea con los puños y las armas en alto. Zero dio una palmada apasionada sobre el borde del edificio, Ahora tenemos una oportunidad. pero de inmediato dirigió su atención de nuevo hacia el toilet gigante. Los refuerzos eran estupendos, pero aún necesitaban encargarse de ese problema no tan pequeño. Zero se señaló a sí misma, luego a los 3 miembros del escuadrón, y después otra vez al toilet gigante. Atraído por la nueva oleada de cameraman, se movía ahora más rápido, sin parecer importarle que los recién llegados estuvieran mejor armados que el escuadrón al que ya se habían enfrentado. Uno de los cameraman que se acercaba alzó un lanzamisiles sobre su hombro y disparó. La puntería fue buena, pero el toilet gigante anticipó el ataque, moviéndose en el último instante. El misil alcanzó el borde del tanque del toilet y explotó, lanzando astillas blancas al aire, pero el daño fue mínimo y no hizo nada para frenar al monstruo. K5L levantó las manos con frustración, pero Zero ignoró su reacción y volvió a señalar. Ahora, esto dependía de ellos. Cerró las manos en un puño. Prepárense. 3DD se tensó por completo mientras el cuarteto se agachaba tras el borde del edificio, esperando el momento para actuar. Por mucho que estuviera emocionado combatiendo a los toilet comunes, un toilet gigante era algo completamente distinto. Un simple golpe no iba a dejarlo aturdido. Tendrían que moverse rápido, ir directamente al descargador y arrancarlo. Todo antes de que el enorme toilet tuviera oportunidad de contraatacar. Tranquilo, se dijo a sí mismo. Había visto a otros cameraman acabar con gigantes antes. No era fácil, pero tampoco imposible. Con los nuevos refuerzos cameraman distrayéndolo y si mantenían la calma y trabajaban en equipo, tal vez lograrían terminar el día en triunfo. El toilet gigante se acercaba. Una vez más, Zero alzó la mano, con la palma extendida, pidiendo paciencia. Los segundos se sintieron como horas, mientras el inconfundible roce de la porcelana contra el asfalto crecía, cada vez más fuerte, acompañado por más explosiones a lo lejos. Zero se tensó, luego bajó la mano, trazando un corte en el aire. ¡Vamos! Esta vez, 3DD no dudó. Al mismo tiempo, los 4 treparon al borde del edificio y saltaron. La punzante fuerza de la gravedad fue seguida rápidamente por un impacto que hizo vibrar sus extremidades cuando el escuadrón aterrizó agrupado sobre el tanque del toilet gigante. 3DD se enderezó rápido, evaluando su entorno. El aire todavía estaba brumoso, pero pudo ver que todos habían aterrizado sanos y salvos. D4 y K5L a solo unos pasos de él, y Zero un poco más lejos, la más cercana al descargador. Ella fue directa a ello de inmediato. 3DD empezó a moverse. Zero necesitaría ayuda, pero el mundo de repente se inclinó. Salió volando, cayendo violentamente sobre un hombro y luego rodando. Fuera de control, el gigante se lanzó hacia él. 3DD agitó los brazos, desesperado por detener su movimiento, cuando su mano atrapó algo, un borde de porcelana rota del lugar donde había impactado el misil. Zero no tuvo tanta suerte. Debajo de ella solo había un resbaladizo piso de porcelana blanca. Se deslizó hacia el borde del tanque del toilet, sin nada que la detuviera. 3DD se lanzó, apenas agarrándola de una muñeca, pero el impulso todavía estaba del lado de la líder del escuadrón. Por un instante, pareció que ambos caerían a la calle. Luego Zero pateó la porcelana que se movía y se impulsó de nuevo sobre el tanque. Temblorosa, y aún sujetando la mano de 3DD, tiró de ella para ponerlo de pie. Pero el toilet gigante no estaba contento con sus invitados no deseados. Saltó de nuevo y se sacudió violentamente, desesperado por echarlos. Al otro lado del tanque, D4 y K5L estaban boca abajo, haciendo todo lo posible para no ser arrojados. ¡Aguanten, por favor! 3DD intentó moverse hacia ellos, pero el toilet gigante se resistió de nuevo, dejándolo a él y a Zero de rodillas. El descargador estaba cerca, lo suficiente para que pudieran sostenerse de él y recuperar el equilibrio, pero D4 y K5L no tenían nada de qué agarrarse. El tiempo se ralentizó otra vez, avanzando dolorosamente mientras veía a sus compañeros deslizarse por el borde del tanque del toilet gigante y caer al vacío. Luchando por no unirse a ellos, 3DD se apresuró hacia el borde del toilet. Lo que encontró fue una horrible vista. La pareja, extendida sobre el asfalto. La caída había sido larga. Aún así, pudo ver que D4 movía un brazo y que la cabeza de K5L giraba de un lado a otro. Entonces, el toilet gigante cambió de rumbo, y los 2 cameraman desaparecieron, aplastados debajo de él. 3DD no pudo moverse. Hace un momento estaban ahí, y al siguiente,
Desaparecieron. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. No era justo. Esta era la primera misión para los tres. Se suponía que sería sencilla. Deberían de estar celebrando más tarde, de regreso en la base. En cambio, sus amigos estaban muertos. Una mano lo giró de golpe. Zero, con una postura decidida, ¿Qué estás haciendo? señaló con un dedo hacia el descargador. ¡Esto aún no ha acabado! No, aún no acaba. Y D4 y K5L no eran los únicos que no regresarían a la base, sino hacían algo rápido contra el Toilet gigante. Ardiente de rabia y pérdida, 3DD sentía como si sus extremidades se hubieran convertido en cemento. Fue la energía indomable de Zero la que lo puso en movimiento. Pero sería su temerario abandono lo único que podía sacarlos de ese lío. 3DD la siguió, yendo otra vez por el descargador mientras el monstruo debajo se estabilizaba. Cree que se deshizo de todos. Pensó 3DD. ¡Es nuestra oportunidad! De repente, la enorme cabeza del Toilet se levantó, girando lenta y deliberadamente hacia ellos. ¡Maldita sea! Sus feroces dientes blancos chocaron, tan cerca que 3DD sintió que el borde de su chaqueta se enganchaba al saltar hacia atrás. La cabeza volvió a atacarlo, apenas rozándolo, y luego se lanzó contra Zero, quien logró rodar para evitarlo. El Toilet gigante chilló con frustración, pero aunque estaba lleno de rabia, su posición era incómoda. Mientras giraba la cabeza buscando otro ángulo de ataque, Zero se lanzó de nuevo hacia el descargador, tentadoramente cerca. Esta vez no fue el Toilet gigante quien la interceptó, sino una figura que se deslizó rápidamente y golpeó a Zero, casi enviándola a caer otra vez del borde del tanque. Otro Strider Toilet, rápido como un insecto sobre sus patas arácnidas, saltó para defender al Toilet gigante. 3DD miró a su alrededor. ¿De dónde diablos había salido? Entonces aparecieron dos más, saltando desde los edificios cercanos. Debían estar acechando en los techos, como aquel que casi lo había emboscado en el callejón. Esquivó el ataque del primero, pateándolo fuera del borde del Toilet gigante. El otro lo rodeaba con más cautela, mientras el Strider que había bloqueado a Zero se enfrentaba nuevamente a ella. Sin dudar, Zero lanzó un puñetazo. El Strider soltó un grito cuando conectó, distrayendo brevemente al que estaba enfrentando a 3DD. Sin perder la oportunidad, él se lanzó sobre él. Se oyó un crujido cuando su puño golpeó su macabra sonrisa. Aturdido, el Strider trató de retroceder, pero 3DD agarró una de sus patas y la arrancó de una articulación. No era la mejor arma, pero era algo. Empuñando la extremidad metálica como un cuchillo, atacó al Strider, quien esquivaba cada golpe torpemente. Estaba tan desequilibrado que 3DD sabía que solo necesitaba el momento justo, la apertura correcta. Estaba tan concentrado en el Strider que apenas reaccionó a tiempo cuando la cabeza del gigante apareció de nuevo, alzándose para un nuevo ataque. Se dio cuenta de que los Strider habían sido un ataque calculado, una distracción. Bueno, no iba a funcionar. Cuando la cabeza del Toilet gigante se lanzó hacia 3DD con la boca abierta, chasqueando, él atrapó al Strider y lo puso frente a él. El Toilet gritó mientras los dientes del gigante lo mordían, un sonido que pronto se cortó abruptamente. Pero no había tiempo para saborear pequeñas victorias. Zero seguía enfrentándose al Strider que le atacaba. Sus prolongaciones en forma de aguja golpeaban una y otra vez, rápidos como abejas que pican. Zero esquivaba los ataques con una gracia impecable, pero sus pasos se veían constantemente desequilibrados por los movimientos del Toilet gigante. Finalmente, una pata arácnida le asestó un golpe, hundiéndose profundamente en la parte baja de su pierna. Tropezó, pero no cayó. Sin embargo, su resistencia no podía durar para siempre. O la próxima sacudida la lanzaría fuera del Toilet gigante, o el Strider terminaría lo que empezó. Agarrando la pata rota en su puño, 3DD se lanzó contra el Strider, clavando la punta metálica profundamente en su cuello. Este lanzó un sonido que solo podía describirse como pura rabia. 3DD siguió apuñalándolo, una y otra vez. La sangre brotó de la herida, cubriéndolo. Pero no paró hasta que el Strider Toilet quedó inerte. Luego, con la ayuda de Zero, lo empujaron por el borde del tanque. Sin detenerse, sin pensar, a estas alturas no necesitaba las órdenes de Zero. En la superficie de porcelana, ahora resbaladiza por la sangre, luchaban su camino a través del tanque mientras la cabeza del gigante se alzaba de nuevo, con dientes como cuchillas de guillotina y un aliento extraño, caliente y húmedo como aguas residuales. Pero llegaron al descargador. Trabajando unidos, lo agarraron y tiraron.
El rugido que siguió fue solo superado en volumen por el hermoso sonido del descargador al activarse. La cabeza del Tzolet gigante se estiró aún más, alargándose de manera espantosa, con sus rasgos contorsionándose mientras comenzaba a girar una y otra vez. Luego desapareció de su vista al ser succionado rápidamente hacia las profundidades de su propio cuerpo. Finalmente, el colosal monstruo alienígena quedó inmóvil. 3DD miró a Zero. Ella le devolvió la mirada. Luego, con un poco de temblor, la líder del escuadrón le dio un pulgar arriba. Lo habían logrado. Había sido un alto costo, pero habían detenido al Tzolet gigante. Y, sin embargo, estaban lejos de estar a salvo. Abajo, el desastre llenaba la calle. Cuerpos yacían por todas partes, más Tzolet que Cameraman. Pero los soldados Tzolet seguían llegando en masa. Había al menos refuerzos aliados en pie de lo que a 3DD le gustaría, aunque los que quedaban todavía luchaban con valentía. Zero se volvió hacia 3DD y negó con la cabeza. Lo sé. Él asintió, entendiendo que el gesto era por lo que quedaba del resto del escuadrón. Ellos no vendrán. A su alrededor, los Skibberey Tzolet se agitaban aún más mientras se daban cuenta de que su campeón había caído, y que los enemigos que habían matado al Tzolet gigante seguían con vida, pero también al alcance de una venganza. Los soldados Tzolet se acercaban mientras más Striders aparecían de los techos de los edificios, moviéndose sobre sus patas de insecto con impaciencia furiosa. Zero observó al enemigo que se acercaba e inclinó su cabeza de cámara con calma y consideración, transmitiendo una vez más para quien estuviera viendo. Luego se sacudió, rodó los hombros para soltarlos y se puso erguida. Lista. 3DD vio la pregunta en sus movimientos y asintió 2 veces, rápido y seguido. Como si tuvieras que preguntar. Le dio otro pulgar arriba. Luego, sin la menor vacilación, saltó del gigante derrotado, derribando a varios de los Tzolet más pequeños que trepaban por él en su caída. 3DD observó con admiración hasta que las patas delgadas de otro Strider aparecieron sobre el borde del tanque cercano. Siguiendo el ejemplo de Zero, se lanzó contra él, y ambos cayeron, desplomándose en la calle donde el Tzolet sucumbió bajo el peso de 3DD. Eso no fue suficiente. D4 estaba muerta, K5L también. Impulsado por el deseo de venganza, lanzó puñetazos sin parar. Crunch, crunch, crunch. Más sangre lo salpicó. El Strider había muerto mucho antes de que otro Tzolet se acercara y lo obligara a detenerse. Un descargador y el enemigo fue eliminado. 2 más cayeron bajo la varilla de acero que arrancó de los escombros en la calle. Las explosiones retumbaban cerca, pero no se detuvo a evaluar de dónde venían ni quién las causaba. Habían demasiados Tzolet, parecían cientos, viniendo de todos los ángulos, y 3DD quería verlos a todos muertos. Un enfoque frío lo dominaba mientras derrotaba a uno tras otro, ignorando cuando una pata de Strider le perforó el costado del torso, o cuando un soldado chocó contra su mano, haciendo que la barra de metal cayera y dejándolo solo con sus puños. Eso era suficiente para 3DD. Con armas o sin ellas, si su primer día en la guerra era el día en que iba a caer luchando. Que cualquiera de los otros cameraman que observaban supieran que debían hacer lo mismo, que no se rindieran, aunque solo pudieran ver un número inmensurable de enemigos. Zero había desaparecido, perdida en la frenética batalla. Y por todas partes, Skibberey Tzolets, un mar infinito de caras alienígenas frenéticas, acercándose más y más hasta que... Uno de los Tzolets tumbó a 3DD al suelo. Intentó levantarse, sabía que todo estaría perdido si no lo hacía. Pero otro lo embistió y lo lanzó de nuevo al asfalto. Logró rodar y apoyarse sobre su espalda, pero fue justo a tiempo para que el Tzolet cayera sobre él otra vez, con un peso lo suficientemente fuerte para sujetarlo, pero no tan robusto como para aplastarlo. Lo único que pudo hacer fue mirar hacia arriba, directo al rostro histérico, humano, pero no humano, con más dientes que cualquier otra cosa, que sonreía triunfante. Emitió un breve y casi burlón sonido en su idioma alienígena, seguido de una risa. 3DD intentó empujarlo para que se apartara, pero fue inútil. Y por como la diversión del Tzolet desapareció y sus ojos se entrecerraron mientras lo miraba fijamente, él también lo sabía. Se escuchó el sonido de un descargador. De repente, el rostro se congeló de sorpresa antes de girar y desaparecer dentro de su taza. Algo levantó al Tzolet muerto de encima de 3DD, y una mano enguantada apareció, extendiéndose hacia él. Pero no era de su escuadrón, ni siquiera de otro cameraman.
3DD había escuchado los rumores. Le habían dicho que se habían unido a la pelea. Pero esta era la primera vez que veía a un Speakerman en la carne metálica, completamente relajado, como si no hubiera una docena más de Toilets a solo momentos de lanzarse sobre ellos. Era más alto que 3DD, con una cabeza de altavoz negra y cuadrada, adornada con pequeñas púas plateadas a lo largo del borde superior, que brillaban cuando el Speakerman asintió hacia 3DD y lo ayudó a ponerse de pie. A su alrededor, la batalla seguía rugiendo, ahora peleada tanto por Cameramans como por Speakerman, aunque la proporción de humanoides frente a Toilet seguía siendo terriblemente desigual, pero la actitud del Speakerman no cambió. Con movimientos relajados y deliberados, le lanzó a 3DD un par de auriculares, indicándole que se los pusiera. 3DD obedeció. El conflicto a su alrededor se atenuó auditivamente, aunque no físicamente. Mientras tanto, el Speakerman se preparó. Entonces, el ataque que su rescatador desató convirtió el mundo en un caos espeso, casi gelatinoso, de sonido y vibración. Los Toilets cercanos chillaron, un sonido que 3DD no podía oír, pero sí veían sus rostros horrorizados mientras eran asaltados por él. Luego, tan rápido como empezó, terminó. Los Toilets cayeron, con las cabezas echadas hacia atrás y sin vida. 3DD sintió más de esos ataques pesados y zumbantes ocurriendo cerca, vibrando el suelo mismo donde estaba parado. Al salir de la sombra del Toilet gigante caído, vio que los Toilet muertos prácticamente cubrían la calle, con solo unos pocos todavía moviéndose. Los Cameramans se dirigían hacia ellos, eliminándolos rápidamente. Lo que hacía solo momentos había sido una batalla furiosa, ahora se había silenciado de repente, dando a 3DD la oportunidad de contemplar a su nuevo aliado. Inseguro, observó al Speakerman. Como muchos de los demás, vestía un traje negro con una camisa gris oscuro debajo, acentuado con una corbata carmesí. Las púas metálicas parecían ser una característica única. Pero antes de que 3DD pudiera analizar esto más a fondo, una figura familiar llegó cojeando a la vista. Zero. Estaba golpeada, su abrigo rasgado y su lente con una nueva grieta fina, pero seguía viva, igual que algunos de los demás miembros del escuadrón. Uno a uno se reunieron a su alrededor, formando de nuevo una apariencia del grupo con el que habían empezado en el callejón. Creció una comprensión sombría al hacerse evidente cuántos lugares estaban vacíos, incluidos 2 de sus reclutas más recientes. Pero no era momento de llorar a los caídos. Eso vendría después, una vez que regresaran sanos y salvos a la base y tuvieran tiempo para atender las heridas. Y había muchas. 3DD se presionó la mano contra el costado de su torso, donde la pata del Strider lo había herido. No era algo bonito, pero podía ser reparado. Otro miembro del escuadrón había perdido una mano, una tercera, todo el brazo. Los Cameraman que los habían reforzado inicialmente también habían sufrido daños en la batalla. Los que aún estaban en condiciones recorrían el caos, buscando a aquellos compañeros que seguían vivos, pero incapaces de hacer mucho más que yacer donde habían caído. Zero le dio una palmada en el hombro, apretándolo brevemente. 3DD entendió. A pesar de las pérdidas, hoy habían salido adelante. Y más aún, él se había probado a sí mismo como un nuevo miembro del escuadrón. Ahora era uno de ellos. Al comenzar el día, eso era todo lo que quería. Ahora, algo más trascendental estaba ocurriendo. Se volvió hacia el Speakerman que le había salvado la vida. Si no hubiera sido por estos nuevos aliados, ninguno del escuadrón habría sobrevivido. El Speakerman señaló de repente la camisa de 3DD, viendo la sangre de Skibber Toilet empapándola, y luego se encogió de hombros. La limpiaría más tarde, esta vez alternando entre la camisa y la muñeca de 3DD. Camisa roja sangrienta, muñeca. Camisa roja sangrienta, muñeca. Finalmente, 3DD comprendió lo que el Speakerman realmente señalaba. Su pulsera de identificación, que se había deslizado fuera de la manga de su chaqueta. Al igual que 3DD, había sufrido daños durante la pelea. La primera letra había sido rayada, por lo que ahora decía R3DD. Red. Rojo por todas partes. Las palabras del Speakerman eran zumbantes, pero claras. Red. Zero echó la cabeza hacia atrás con diversión, y le dio un pulgar arriba al Speakerman. Red, un nombre nuevo, ganado en su primer día. Bastaba para hacer a uno querer bailar una danza de celebración. Pero Red le gustó el apodo en el momento en que se lo atribuyó. Aún así se mantuvo calmado. Después de todo, el escuadrón estaba observando. En lugar de eso, extendió la mano en señal de agradecimiento. Un momento después, el Speakerman se estrechó, y Red comprendió algo nuevo, algo fundamental.
que los Cameraman ya no eran solo una rebelión contra la invasión de los Skibidi Toilets. Ahora formaban parte de una alianza.